El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral. Gracias por estar con nosotros en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles en esto que es Espacio Electoral. En este programa del Instituto Estatal Electoral, donde tratamos temas como democracia, participación ciudadana, educación cívica, inclusión y todo lo que tiene que ver con ciudadanía. Hoy vamos a hablar del voto de las mujeres en México, pero ¿por qué hablamos del voto de las mujeres en México si es algo tan cotidiano y algo tan normal? Bueno, pues esto nos lo va a responder Oksana Bolchanskaya. Muy buenas tardes, Oksana, bienvenida. Muy buenas tardes, Rolando. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, a quienes nos sintonizan en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral en este espacio electoral. Y como bien lo dijiste, hoy hablamos del voto de las mujeres en México. ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque hace unos días, el 3 de julio, justamente cumplimos en el país 65 años. Óiganme bien, apenas 65 años. Para la historia de la humanidad, esto es poquito. Pero bueno, para responder qué tan poco o qué tan mucho es esto, ponerlo en la perspectiva histórica y explicar cómo se ha llegado a esta conquista, porque fue una conquista, no fue un hecho que se dio por sí solo como consecuencia de un desarrollo, digamos, lineal natural, sino que fue una conquista, fue producto de una lucha de muchos años de las mujeres en muchos países del mundo, en México en concreto, también en Chihuahua. Y tenemos para hablar de este tema hoy a dos mujeres que son precursoras del feminismo en el estado de Chihuahua. Ambas son feministas, luchadoras por los derechos civiles, político-electorales de las mujeres en los distintos ámbitos. Son fundadoras también, integrantes del Movimiento Estatal de Mujeres en Chihuahua. Estoy hablando de Marta González Rentería y de Rosa María Sáenz Herrera. Y para empezar, antes de empezar la entrevista, yo sí quisiera poner también en justa perspectiva de quién estamos hablando y darles un poco a nuestra audiencia, quienes nos están viendo, escuchando, una semblanza de nuestras invitadas de hoy. Bien, Marta Teresa González Rentería, feminista, activista, asesora de la perspectiva de género, es licenciada en Trabajo Social con maestría en Terapia Familiar Sistémica y doctorado en Psicoterapia de Pareja. Cuenta además con distintas especialidades en temas de género, violencia, mediación de conflictos y desarrollo sustentable. Actualmente ella es presidenta del grupo de referencia de la iniciativa Spotlight de la Unión Europea y de Naciones Unidas para erradicar el feminicidio. También es coordinadora y representante legal del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, organización con 29 años de trayectoria en defensa de los derechos humanos de las mujeres, integrante del grupo promotor de los derechos políticos de las ciudadanas, grupo con 24 años de creado, así como integrante del Observatorio para la Participación Política de las Mujeres de las elecciones del 2017 a la fecha. Y ahora pasemos a Rosa María Sáenz Herrera, Rosy Sáenz, como la conocemos de cariño. Ella es cofundadora del grupo de abogadas demócratas de Chihuahua. También cofundadora del grupo promotor de los derechos políticos de las ciudadanas del 1996. Impulsora de la reforma a la Ley Estatal Electoral de Chihuahua para la obligatoriedad a los partidos políticos de cuotas de género en las candidaturas, todavía cuando era 70-30, ¿se acuerdan? En 1997. Desde el año 2000 al 2015,
consejera electoral en la Junta Local y Distrito Electoral 08 del INE, es maestra jubilada del nivel medio superior, licenciada en Derecho por la UACH, maestrante en Derecho Político y Administración Pública, y también cuenta con diplomados en Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Derecho Electoral, Violencia de Género. Pues bien, después de esta presentación, ahora sí les pregunto a ustedes, díganme quién, si no ellas, que nos pueden hablar sobre las conquistas en los derechos de las mujeres y sobre esta gran fecha, este gran aniversario, el 65 años del voto de las mujeres en México. Muy bien, nuevamente bienvenidas Marta, Rosy. Pues bueno, para empezar con este tema hay que poner el contexto histórico de estos 65 años del voto de las mujeres en México. Y pues si nos pudieran hablar cada una cómo se llegó al sufragio femenino. Vamos a empezar con Marta González, que nos diga este contexto en el mundo. Bienvenida, Marta. Muchas gracias y buenos días. Saludo a todo el auditorio y agradezco la invitación. Bueno, pues hablar de los inicios de esta lucha es remitirnos al año de 1840 y tantos, ¿no? En donde sobre todo las mujeres que habían accedido de alguna manera al estudio, a cierta posición económica, eran las mujeres que se estaban planteando el tema de los derechos políticos. Este movimiento sufragista inicia con reuniones, sobre todo en Europa, ¿verdad?, con las británicas, y luego después aquí en este continente, en Estados Unidos. Este movimiento dura alrededor de 100 años antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde ya por fin, en 1948, pues hay una declaración en donde se asume que a todas las personas tienen ese derecho a participar en política, ¿verdad?, en el gobierno de su país. Pero sin embargo, las sufragistas pioneras, pues se la vieron fea, ¿verdad? No fue fácil para ellas, aún y siendo mujeres de una clase social media alta, aún así, pues batallaron para poder ellas lograr cierto reconocimiento, ¿no? Y batallaron allá las británicas como batallaron acá también las americanas en este continente, en el sentido, pues, de que es una lucha y es una lucha por el poder, o sea, no es solamente la lucha por el trabajo, porque bueno, en el mundo del trabajo las mujeres siempre hemos trabajado, ¿no? Incluso esta parte de la lucha política la hacen más las mujeres de esta clase social, porque las trabajadoras obreras, pues, y las trabajadoras del campo, pues eran mujeres que estaban como muy dedicadas a la sobrevivencia, ¿no? Entonces esta lucha política sí tiene o adquiere estas características de estas pioneras, de estas mujeres pioneras, de ser mujeres estudiadas con cierta clase social, en donde ellas ven injusto el asunto de no estar ellas en el tema de la política. Muchas gracias, Marta. Gracias por compartirnos parte de esta historia. Ahora vamos con Rosy Sáenz, quien nos va a revivir esta historia, pero ahora en el contexto de México. Adelante. Hablar de la participación política de las mujeres en la historia es muy emocionante, pero además es muy indignante indigna todavía de ver la situación por la cual pasaron las mujeres en aquel tiempo. Las pioneras en movimientos de la lucha por el voto, pues fueron las yucatecas. Creo que las yucatecas hicieron un gran papel y no podríamos dejar de hablar de Elvia Carrillo Puerto
o de Hermila, también de Hermila Galindo, que, bueno, parte de su vida se vio muy afectada en su vida personal precisamente por esto, ¿sí? Si hablamos de los primeros congresos feministas que se hablaba en aquel entonces, era uno de 1916, que fue en Yucatán, y lo convoca precisamente hasta el gobernador de Yucatán, y bueno, de ahí arroja frutos este congreso. Yo no imagino si realmente le llamarían feminista, porque aún actualmente hablar de feminismo ha estado muy satanizada esa palabra, y no hasta en estos últimos años, podríamos hablar de 2-3 años, el asumirte feminista ya no es un sinónimo de desprestigio como era todavía yo recuerdo mucho cuando entré en la Asociación de Abogadas Chihuahuenses, nosotras nos asumíamos feministas, pero no todas las que estaban ahí se asumían feministas. Y bueno, el feminismo es el que abre realmente el paso hacia las mujeres para luchar por sus derechos. Y tenemos en esta parte de la historia cómo se logran en un principio apenas el voto en las alcaldías, o sea, en los municipios, el voto para las mujeres. Y posteriormente, por compromisos que se van creando y mucha insistencia de las que están en ese movimiento de las mujeres, como Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo, que logran incidir para la reforma a la ley, a la Constitución, primero en el artículo 34, donde se empieza a reconocer la ciudadanía de las mujeres. Creo que esta palabra ha sido el mayor obstáculo para accesar a los derechos, ¿sí? La Constitución mexicana invisibiliza a las mujeres, ¿sí? No las consideraba ciudadanas. Entonces, ¿cómo vas a participar en política o ejerciendo el voto si no eres ciudadana? O sea, dice Hannah Arendt, el derecho a tener derechos, eso es la ciudadanía. Entonces, si nosotras no teníamos esa ciudadanía, pues claro que carecíamos de esos derechos. Y bueno, empieza a haber como mayor efervescencia, y es hasta 1946-47 que se asume el derecho a las mujeres a votar, pero únicamente en los municipios. Y posteriormente se logra ya, o sea, es un paso de avanzada, lograr a participar en la reforma, precisamente para que las mujeres accedan al voto, y es hasta 1953 con el presidente Ruiz Cortines. Yo creo, previo a esto, ya se habían hecho propuestas para eso, pero había los prejuicios todavía, como considerando a las mujeres menores de edad, ¿no? O sea, menores de edad sin capacidad de ejercicio. Y decían, no podemos dejarlas que voten porque están muy influenciadas por el clero. Yo creo que parte de lo que ha atado a las mujeres, pues sí ha sido la iglesia, y ha sido los prejuicios sociales, y han sido también este patriarcado, ¿no? O sea, la sumisión a los hombres. Entonces, ya una vez que se queda plasmado el derecho al voto, pues vamos viendo cómo van los avances, ¿sí? No es, la ley muchas veces no es como garantía de que se van a ir ejerciendo los derechos. Estamos con el derecho al voto en la mujer, y que participa desde 1953 y participa por primera vez en elecciones federales en 1955, pero no se asume todavía el ejercicio pleno de la igualdad. O sea, hay todavía atavismos para realmente que la mujer empiece a ejercer su vida en lo laboral, en lo profesional, en lo personal, en lo privado,
con esa plena garantía de la igualdad. Luego tenemos en 1974 la igualdad jurídica, que también se quedó nada más plasmada en el papel. Es indispensable entonces una promoción desde todos los ámbitos para que la mujer se desarrolle en condiciones de igualdad. Ya vimos que no basta una ley para que lo decrete, como es el caso de la igualdad jurídica de la mujer, y pues hasta los 90s más o menos que se empiezan a asumir ya condiciones de igualdad, pero bajándolas y aterrizándolas en la política pública. Yo creo que un paso muy bueno. Ya me voy a pasar a Chihuahua, yo creo que mejor. Ahorita vamos, Rosy. Miren, muchísimas gracias, Marta, Rosy, por darnos este recorrido mundial y mexicano y por México histórico para ubicarnos en el tema y ubicarnos en la fecha. ¿De qué estamos hablando? Y ahora sí, vamos a trasladarnos concretamente a nuestro estado. Y yo sí les quiero preguntar a ustedes dos también, ¿cómo se ha vivido en Chihuahua y desde Chihuahua esa lucha por el derecho al voto y la participación política de las mujeres? Porque también queremos recrear esta parte desde nuestro estado. Y yo sé que ustedes son pues realmente, pues más que nadie, conocen y han recorrido este camino. Si gustan, vamos nuevamente empezando con Marta y seguimos con Rosy. Sí, muchas gracias. No quiero dejar de decir un dato de esas pioneras en México, porque se me hace tan interesante, incluso emocionante, ¿no? Más de 20,000 mujeres, ya luego de que Adolfo Ruiz Cortines es presidente y que se estaba haciendo un poquito para atrás en el sentido de no cumplir una promesa de campaña, ¿verdad? Esta promesa de por fin las mujeres quedar plasmado en la Constitución el derecho a votar y ser electas. Entonces, es un hecho emocionante recordarlo, porque pensar en más de 20,000 mujeres en un parque en la Ciudad de México exigiendo esa promesa, se me hace así como que no podíamos dejarla de platicar, ¿no? De nombrar. Y bueno, cuando entramos aquí al ámbito del Estado, a Chihuahua, pues eso también es de reconocer esta valía de las mujeres chihuahuenses, esta valía de estas mujeres que desde las cuotas de género en 1996, a través de la formación de este grupo promotor de los derechos políticos de las ciudadanas, logran a través, no crean que fueron muchas, ni siquiera había tantas organizaciones. Finalmente fue el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora quien convoca a mujeres de partidos políticos, pero no van a pensar que a muchas, a 2, 3 que se animaban, ¿verdad?, a hacer este tipo de movimientos. Incluso, pues, a una de ellas de un partido la retiran, ¿verdad?, la retiran de este grupo. Y bueno, con poca gente, pero con mucha intención, con mucha conciencia, ¿verdad?, de lo que significa estos derechos, se logra en 1997 que la ley estatal electoral plasme precisamente esta cuota de 70-30. Casi estábamos lográndolo a la par que el estado de Sonora y también a poquito antes se adelanta la ley general, ¿no? Entonces, bueno, en Chihuahua, pues lo que podemos decir y reconocer es eso, ¿no? Esa conciencia, esa valentía por exigir este derecho a los derechos políticos, ¿no?, de las mujeres. Y bueno, yo creo que como dato histórico, pues queda ahí plasmado la creación de este grupo promotor de los derechos políticos de las ciudadanas, pero que es también de reconocer que actualmente este grupo todavía está, porque en el 2007 se reactiva precisamente para ir plasmando ideas en torno a la paridad, porque ya ahí teníamos elementos suficientes
de varias elecciones en donde las mujeres, en vez de haber sido como un piso para desplegar la cuota, fue un techo en donde los partidos políticos incluso se atrevían a no cumplir con esa cuota y bueno, asumían el castigo que era poner en el primer lugar una de las pluris a una mujer, pero ponían al suplente hombre y cuando ya ganaban, bajaban a la mujer y entraba en su... O sea, siempre hemos estado con estas... pues estos caminos torcidos, ¿verdad? Por decirlo de una manera, actualmente es la misma. Siempre estamos buscando cómo sí lograr y los partidos políticos siempre están buscando cómo sí obstaculizar, ¿no? Entonces, bueno, me parece que de entrada eso pudiéramos decir de aquí de Chihuahua. De aquí de Chihuahua. Muchas gracias, Marta, como siempre. Ahora sí vamos con Rosy. Rosy sí tenía ya las ideas también que muy claras sobre este tema ubicado en nuestro estado de Chihuahua. Por favor, Rosy. Sí, mira, a mí me toca participar en la propuesta directamente de la reforma a la ley estatal electoral para que quede plasmado el 70-30, ¿sí? La obligatoriedad de los partidos políticos y dice la ley no más de un 70 de participación política de cualquiera de los dos. Claro que sabíamos que el 30 nos iba a tocar a nosotros por la práctica y la historia que tenemos y el 70 seguramente iba a ser para los hombres. Así fue, realmente, el 70 se quedaba en la práctica para los hombres sin haber sido destinado esto para ellos, pero lo sabíamos de antemano. Y eso nos obligó también a no decir 50 y 50, porque con esta falta de práctica de las mujeres, luego los partidos iban a estar batallando por conseguir la mitad de mujeres y la mitad de hombres. No todas las mujeres querían participar en las candidaturas, eso nos quedaba muy claro, pero bueno, quedó 70-30 y previo a nosotros esta reforma la logramos en 1997, previo a nosotros Sonora la logra, o sea, en el 1996, pero con un 80-20, ¿sí? La plataforma de Beijing en 1995, esta reunión internacional que se lleva a cabo en aquel país, tiene en la plataforma de acciones, tiene precisamente trabajar sobre la participación política de las mujeres. Y es a raíz de ahí que nosotras empezamos a idear qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y sí, desde el centro de atención convocamos a diversas actoras políticas de varios partidos políticos. Bueno, en aquel entonces eran nomás PRD, PAN y PRI, realmente las mujeres que estaban participando. Y en el camino nos fuimos quedando unas cuantas, no llegaron todas al final, pero fue un éxito la propuesta. Estuvimos el mero día de la aprobación de la ley hasta las 3 de la mañana ahí en el Congreso, todavía está en el Palacio de Gobierno, y logramos no nomás esas cuotas de género, sino también ahí sí mitad y mitad, o también la misma participación de hombres y mujeres en los institutos. Sí, o sea, estas cuotas se fueron también al Instituto Estatal Electoral y también al Tribunal Estatal Electoral, cosa que después nos quitaron, ¿sí? Nos quitaron y bueno, retomamos. Realmente el grupo promotor de los derechos políticos de las ciudadanas surge con esta intención de llegar a esta reforma electoral, pero también como una fuerza política de las mujeres para en cada proceso electoral presentar la agenda de las mujeres a todos los candidatos de los partidos políticos, ¿sí? Y así era como lo estábamos haciendo. De cada vez que había un proceso electoral, saltaba el grupo promotor para decir, aquí estamos y queremos esto y lo queremos así, ¿sí? Y bueno, esa fue la intención. Después en el 2007 nos convocamos nuevamente para
ya trabajar sobre la paridad. O sea, consideramos que ya teníamos un largo trecho, una larga experiencia en la participación política de las mujeres y entonces empezar a impulsar lo que es 50 y 50. Ya lo mencionó Marta. Pero quiero decirles que cuando estamos en esta lucha por lograr el 70-30 y de que si los partidos políticos no cumplían con esas cuotas, entonces no se iba a llevar a cabo los registros de sus candidatos. Entonces era una lucha, nos sentamos en mesas a dialogar con los representantes de partidos políticos y con diputados, y ellos querían que les impusieran una multa, que qué le hace que no cumplieran con las cuotas, o sea, podrían irse más hombres y a cambio nomás pagaban una multa, cosa que en esos debates, claro que no lo permitimos, o sea, no estábamos de acuerdo con esa propuesta desde ellos. Y así fue como logramos. Yo creo que las mujeres tenemos lo que tenemos hasta ahorita y no es gratuito, ha sido producto de una larga lucha, sí, desde todo el tiempo. Nos ha costado mucho estar donde estamos actualmente. Gracias, Rosy, gracias, Marta, por compartirnos sus experiencias en esta lucha que todavía sigue y de la cual ustedes pues forman parte todavía. Yo sí quisiera preguntarles cuáles han sido las conquistas clave que nos han llevado a la realidad de hoy en materia de participación política de las mujeres. Sí. Empezamos con Marta. Bueno, a mí me parece que actualmente uno de los logros claves, y que no lo quiero mencionar como terminado porque, como decía ahorita, siempre está habiendo una serie de elementos en donde pareciera que hay obstáculos, ¿no? Entonces, pero a mí me parece que un logro es la paridad. Así a secas la paridad, pues sí fue algo que nos ayudó mucho a escalar realmente y numéricamente, ¿verdad? En este tema de lo que es la participación política. Sin embargo, pues la paridad está nombrada o legislada nada más en las cuestiones de puestos de elección popular. No logramos paridad en los demás puestos, ¿sí? Y hay que aclarar eso, que nos falta todavía, ¿no? Entonces, la paridad en puestos de elección popular no está tampoco así como tan definida a favor de las mujeres, porque, por ejemplo, aquí en el estado de Chihuahua, cuando operó la paridad, que venía en el 2014 de una ley general que lo estaba así ya dictando y que tuvo que hacerse un juicio para que se pudieran como volver a organizar esas listas de los partidos políticos, porque ya las habían presentado en donde no tomaban en cuenta la paridad. Lo que ha pasado es que aún y tomando en cuenta la paridad, como se divide por bloques el Estado, el bloque son 4 bloques, entonces los partidos políticos, si contendían en los 67 municipios, siempre los municipios con menos población, con más precariedad, más lejanos, serranos, pues eran para las mujeres, ¿no? Entonces, como el partido cumplía con la paridad, en donde estaban contendiendo, ¿verdad? Pero siempre sesgado el asunto para las mujeres. Luego, ahorita actualmente avanzamos precisamente a que fuera la paridad por bloque, ¿no? Y hubiéramos querido avanzar todavía a la paridad por bloques, pero con una alternancia, para que cada vez sea más real y hablemos de una paridad más sustantiva, más afirmativa para las mujeres, ¿no? Entonces, yo diría que es día a día la lucha por los derechos políticos, porque
quien crea que hay que lanzar las campanas al vuelo porque ya tenemos la paridad, pues resulta que en el camino nos hemos encontrado este tipo de situaciones y yo creo que la lucha no termina, ¿no? Ni ha terminado. ¿Hemos logrado? Sí, sí hemos logrado. Y me parece que contestar la pregunta de qué hemos logrado pues más presencia. Hemos logrado decirle a la sociedad que podemos, las mujeres también, y que debemos, y que es justicia participar, que esta sociedad necesita también que las mujeres expresemos cómo vemos el mundo, ¿no? Finalmente, participar es para eso, ¿no? Para cambiar este mundo, para poder, esta visión nuestra de muchos años de ser subordinadas, de estar deprimidas, de estar discriminadas, es una visión también importante, ¿no? De cambio en este mundo. Además, pues así lo dicen quien ha investigado, cómo esos parlamentos, cómo esos ayuntamientos en donde hay mujeres, hay estas posibilidades diferentes de abordar las problemáticas, incluso no más de abordarlas, sino de identificar esas problemáticas, ¿no? Que antes, con pura mayoría hombres, no las habían identificado, como temas sociales, temas ecológicos, por supuesto el tema de violencia contra las mujeres. Necesitaron estar ahí esas mujeres en esos lugares de tomas de decisión para entonces cambiar este mundo, ¿no? Gracias. Gracias, Marta. Rosy. Bueno, yo creo que efectivamente uno de los logros es haber entrado en los diversos niveles de poder que existen, accesar al poder. Ese es uno de los privilegios que tenemos. Todavía falta mucho y siempre estaremos también muy pendientes de cosas porque lo que hemos logrado a veces en un mínimo descuido nos lo quitan, ¿sí? Recuerdo muy bien en el 2009, cuando logramos un recurso para que desde los partidos políticos, o sea, el presupuesto que se le asignan a los partidos políticos, un porcentaje, y en ese entonces era el 15%, se destinara precisamente para el adelanto en materia política, en cultura política democrática a las mujeres, y de repente lo desaparecieron, ¿sí? Y en el tiempo que estuvieron logrando, ejerciendo ese 15%, era para cosas, lo destinaban para cosas totalmente ajenas a la capacitación de la cultura democrática con perspectiva de género a las mujeres. Eso ni siquiera, ni por equivocación. Lo utilizaron para comprar mesas, sillas, hasta mandiles para las mujeres que estaban en el partido y bolsas, cosas así superfluas que nada tenían que ver con el adelanto de las mujeres. Entonces, hay logros que tenemos que continuar vigilando, o sea, vigilantes. Estos logros no están acabados, o sea, el hablar ahorita de paridad, sí, quedó en la ley, pero tendremos siempre, como en esa lucha constante, estar cuidando la que realmente sea así. Y yo creo que tendría más que aportar qué tendríamos que lograr todavía, ¿sí? Y en este sentido, no sé si me adelanto a la siguiente. Ahí justo vamos a eso, Rosy. Siempre me quiero adelantar. Ok. Muy bien, muchísimas gracias, Marta, Rosy, por tan vasto recorrido y además una enumeración tan puntual de los pasos que se han dado en el mundo, en México, aquí en Chihuahua, en términos de la conquista de los derechos civiles, político-electorales de las mujeres. Y parece, si ponemos en el contexto, nuevamente voy a esta fecha, los 65 años, como comenté, para el tamaño de la historia de la humanidad, pues eso es nada, es muy poco, pero al mismo tiempo en estos años y de lo que ustedes han comentado ahora, se han dado cambios sustantivos, se han dado un brinco, realmente unos brincos
muy grandes en materia de desarrollo histórico, especialmente para las mujeres, pero de la sociedad en general, y en el ejercicio de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres en particular. Nada puede darse por sentado, como acaba de decir Rosy, todos estos avances se han dado porque los grupos, el movimiento feminista, las asociaciones, las agrupaciones de mujeres han luchado y han tenido que arrancar a veces hasta con un precio muy alto, con un embate de violencia también hacia ellas, hacia las luchadoras por los derechos de las mujeres, para llegar a lo que estamos viviendo y disfrutando las mujeres el día de hoy. Pero aún así, como dice Rosy, nada puede darse por sentado, pero nada puede darse por acabado también, por totalmente logrado. Yo les quiero hacer esta pregunta ya para ir cerrando nuestro programa, Marta, Rosy. ¿Cuáles son los pendientes y las conquistas que visualizan ustedes para el futuro inmediato, tanto aquí en Chihuahua como, en el país y en el mundo, si estamos siempre ubicándonos en el tema de los derechos de las mujeres? Nuevamente, vamos a empezar con Marta. Sí, bueno, a mí me parece que para el estado de Chihuahua, ¿verdad? Queda pendiente este criterio de compensación. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que sabemos que si se cumple la paridad, van a estar hombres y mujeres contendiendo y van a estar siendo candidatos y candidatas. Y bueno, el voto va a decidir, ¿verdad?, quiénes llegan a ser diputados y diputadas. Sin embargo, sabemos que hay todavía un peso fuerte en una cultura donde incide mucho a favor de los hombres y no de las mujeres. Y lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto cómo llega a ser mayoría en estos congresos los hombres y bueno, se quedan numéricamente las mujeres abajo. Aún y que va avanzando, ¿no? Reconozco que va avanzando, pero se quedan abajo. Entonces, había este criterio y que queda pendiente de compensación, es decir, cómo a través de los pluris, los partidos políticos, y claro, a través de fórmulas, ¿no? Fórmulas para poder acercarnos, cómo poder compensar numéricamente esta desventaja a la hora de que hay un voto y que, bueno, uno pudiera decir, no, es que el voto pues es sagrado. Pues sí, sí es sagrado, nada más que el voto está inducido por ideas y creencias en una cultura patriarcal. Entonces, atendiendo esos criterios, que queda pendiente como este tema de la compensación. Otro tema también pendiente es cómo hacer que los partidos políticos evalúen su competitividad. Y también este es otro criterio importante para que garantice la participación de las mujeres. Porque a través de esta evaluación de competitividad, entonces los partidos políticos legalmente, que es algo pendiente, por supuesto, puedan no colocar ahí en esos municipios o en esos distritos a mujeres en donde estos partidos no han estado siendo favorecidos, ¿verdad? En una o en dos, incluso se pudiera hacer hasta una fórmula en donde pudiéramos históricamente sacar esa competitividad de los partidos. Y a mi ver, quedaría pendiente, como les digo, y como lo acabas de mencionar también, Oksana, pues siempre se está revisando cuáles son los actores y cuáles son los obstáculos para de alguna manera estar incidiendo en las leyes y poder de alguna manera diluir ese obstáculo, ¿no? Y me parece que lo pendiente quedaría pues estos dos criterios, el criterio de la compensación para lograr tener congresos numéricamente iguales, aunque ya sabemos que aquí en Chihuahua tenemos 33, es un número, no podemos así pensar pero igual y puede haber fórmulas que un año favorezca, una legislatura favorezca
a hombres y otra legislatura favorezca a mujeres. Es decir, a través de fórmulas ir viendo que se cumpla realmente esta participación igualitaria de las mujeres. Y el concepto de competitividad, que me parece importante cuando los partidos realmente quieren la participación de las mujeres, y yo haría pues así como un llamado a las mujeres de los partidos políticos. Creo que las mujeres de las organizaciones hemos estado al pie del cañón, en la lucha hemos estado, y me parece que las compañeras de los partidos políticos se han quedado un poco rezagadas. Gracias. Muchas gracias a Marta por esta aportación y también por este llamado que estás haciendo a las mujeres. Y ahora sí, vamos con Rosy. Rosy, estamos ahora en la parte final del programa y con este tema, los pendientes y las conquistas que tenemos en el futuro inmediato. Te falta activar el micrófono, Rosy. Sí, muy bien, gracias. Ok. Uno de los pendientes pareciera como que ya pasó, ya no hay necesidad de ellos, pero sigue siendo el mismo pendiente de Ermila Galindo, ¿sí? Irnos en la emancipación en contra de el patriarcado y también emanciparnos de estos prejuicios. Yo creo que los prejuicios han sido el peor de los atavismos que nos ha quedado a nosotras las mujeres para avanzar. Y hemos ido empujando para llegar hasta donde estamos ahorita. Y esto tiene que ver también con el empoderamiento de las mujeres. Creo que también hay mucho que trabajar en el empoderamiento. Pues en el empoderamiento nada más hemos trabajado las organizaciones de la sociedad civil, pero yo creo que también es un pendiente, una deuda que nos tiene el Estado y en sí también las instituciones de carácter electoral. En el área de capacitación y de la participación ciudadana tendría que trabajarse también fuerte estos temas, ¿sí? Yo creo que algo que tenemos o hacia donde, lo que marcaba ahorita Marta, para lograr es cuando hablamos de paridad, decimos 50 y 50, hay cosas que no pueden dar el 50 y 50, sí, en las candidaturas precisamente a veces no se puede lograr 50 y 50, nosotras aquí en el Congreso tenemos 33 curules, no dan el 50 y 50, y bueno, tiene que ver mucho también con la decisión del voto del electorado, pero yo creo que una de las cuestiones que se tiene que atender en todo momento a la hora de estar contemplando, esto sería desde los partidos políticos como desde las instituciones electorales, son las acciones afirmativas. Cuando no te da, tienes que atender a las acciones afirmativas. Ya hubo en algún momento una acción afirmativa que hace aproximadamente, ¿qué serían? Como 10 años, que el Instituto Nacional Electoral en aquel entonces atendió a las acciones afirmativas para designar los participantes a la vocalía. Y en esa ocasión convocó únicamente a mujeres. Ahí tenemos una acción afirmativa. Cuando tiene que haber mucho la voluntad política de las partes para atender esta forma de llegar a una igualdad realmente, ¿sí? Tenemos pendiente también la igualdad sustantiva, o sea, no basta nada más que lleguen mitad de hombres y mitad de mujeres, ¿sí? Tenemos que lograr que lleguen las personas con una plena convicción de vivir la igualdad, ¿sí? No sesgados ni sesgadas por prejuicios. A veces las mujeres no nos garantizan, ¿sí? Cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género y esto también con los hombres. Entonces, yo creo que el pendiente y sobre lo que tendremos que seguir machacando es el logro de la igualdad sustantiva, no nomás
la paridad, ¿sí? Y bueno, uno de mis anhelos es lograr gobernaturas de mujeres, pero en contiendas donde todos los partidos políticos tengan candidatas mujeres, ¿sí? Y, o sea, todos los partidos con sus candidatas mujeres para lograr que en esta ocasión lleguen mujeres al poder. Y sería lo mismo lograr una candidatura a la presidencia de una mujer. También, en este caso, que todos los partidos políticos postulen una mujer y que la contienda sea entre mujeres para lograr el acceso. Eso ya sería también parte de una acción afirmativa. Tenemos muchos años gobernando, nosotras aquí en Chihuahua, nosotros tenemos gobernadores hombres y también a nivel nacional, los presidentes han sido hombres. Yo creo que por una acción afirmativa ya deberían estar convocando a los partidos políticos que en las próximas elecciones, no en esta, porque no se ha hablado y ya casi estamos en los límites, pero para el 2027-28, la próxima gobernatura sea para una mujer. Sí, ya eso lo tendríamos que estar trabajando también. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias a nuestras invitadas de hoy en Espacio Electoral, a Marta González y a Rosy Sáenz. Muchas gracias por enriquecer este programa con sus conocimientos, con sus vivencias y con su visión sobre este tema. La participación de las mujeres es muy importante en todo el mundo, en México, por supuesto que es muy importante. Hay que tener todas las visiones en la democracia y eso incluye, por supuesto, a las mujeres, también a los hombres. También hace falta la participación de otros grupos como los pueblos originarios, como las personas de la diversidad sexual. En fin, todos los grupos, todas y todos construimos este México y pues por muchos años las mujeres estuvieron del lado de los hombres y ahora pues bueno, sus voces se escuchan. Gracias nuevamente a nuestras invitadas porque ustedes fueron y son esas voces que se escucharon y se siguen escuchando para lograr esta real participación. Sí, muchas gracias. Yo también por mi parte quisiera agradecer a Marta González, a Rosy Sáenz por esta enriquecedora plática, por esta recreación histórica y por el planteamiento tan agudo de la agenda de los derechos humanos de las mujeres, de la agenda de la participación política de las mujeres en México y en Chihuahua. Y antes de despedirnos, les quiero invitar a todos, a todas quienes nos están sintonizando en este programa. Mañana en Espacio Electoral, a la misma hora, a las 12 del mediodía, vamos a hablar sobre un proyecto justamente que pretende este empoderamiento de las mujeres del cual nos acaba de comentar Rosy y de esta construcción de liderazgos femeninos que nos refirió Marta González. Mañana vamos a hablar con las participantes y las impulsoras de la Escuela de Liderazgo Adolescente. Es un proyecto que está impulsando el empoderamiento y el liderazgo de mujeres, de chavas, desde muy jóvenes, desde la edad adolescente. Así que no pueden perder esta plática, esta visión también y esta experiencia que nos van a compartir mañana y que va muy de la mano de la construcción de este gran proyecto de la igualdad sustantiva. Como nos acaban de decir Marta, Rosy, la participación política de las mujeres sigue siendo ahora, a la vuelta de tantos años, de los 65 años desde que conquistaron el voto, una carrera con obstáculos, una carrera que de uno por uno las han ido superando, algunos obstáculos con resistencias, algunos obstáculos con experiencias muy dolorosas. Llegamos al tiempo actual, los obstáculos persisten, nos los han enumerado
muy ilustrativamente, tanto Marta como Rosy. Y mañana vamos a hablar con estas chicas, con estas jóvenes a las que les toca luego agarrar la estafeta, ¿no? Nuevamente, gracias, Marta, Rosy. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes y les esperamos mañana en Espacio Electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Sigan pendientes a nuestras redes sociales. Rolando, gracias. Gracias a todas y todos. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.